Muy bien, vamos a continuar y vamos a observar lo que corresponde a las culturas que nosotros hemos venido desarrollando. Esta unidad está muy bonita porque nos vamos a enfocar mucho a lo que corresponde en este caso, a los mayas y las culturas que tienen similitud a la misma, ¿verdad? Vamos a entender que de todas formas los mayas, si bien es cierto, no tenían, por decirlo, un solo grupo, sino hubo también entre ellos mismos, ¿verdad? Una repartición de lo que es ese grupo específicamente. Vamos a observar que nosotros hoy en día, ¿verdad? De las culturas están divididas en cuatro. Una es la mayoritaria y comparte muchos rasgos de otras. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con los mayas. El asentamiento que ellos tuvieron fue extenso y que en algún momento pues tienen cierta similitud con otras culturas, de las cuales esto es lo que se centra en esta unidad. Vamos a encontrar, aparte de ello, que hay otras culturas que se quedaron, por ejemplo, en otros lugares asentadas por ese devenir que nosotros habíamos visto al inicio, ¿verdad? Que el hombre primitivo como tal, pues buscaba, ¿verdad? Su asentamiento, buscaba los elementos básicos, el agua, la alimentación, la tierra, entre otros, y vamos a encontrar la producción del mismo. También por favor, verificar porque hay una exposición que tiene que ser amplia y extensa, en este caso, de acuerdo a la asignación que vayan a tener. Ya, como lo compartí, ¿verdad? En el otro curso que también trabajamos, pues yo trato de asignar las tareas de acuerdo al proceso que llevamos para que usted no lo sienta tan pesado, ¿verdad? Y decir, ay, Dios mío, y ya tenemos más cúmulo, ¿verdad? Sino, o sea, con tiempo para que usted lo tenga presente y pueda irlo desarrollando de proceso en proceso. Habíamos visto en una de las clases anteriores lo que era el territorio mesoamericano, pero solo les dije, ¿verdad? Que lo habíamos visto así, muy, muy superficial como parte de la cultura. Hoy en día vamos a centrarnos en ello. Ya vimos entonces, por ejemplo, el desarrollo y avance de la cultura egipcia, de la romana, de la griega. Entonces vamos a ver ahora y centrarnos a la que nos compete como territorio. Y aquí dice Mesoamérica y los territorios que abarcó Mesoamérica como tal. La historia de Mesoamérica comprende varias culturas. Y ya les mencionaba, ¿verdad? Dice los pueblos que hablan mayense se concentraban en la península de Yucatán. Y la península de Yucatán pues se encuentra como tal, ¿verdad? En la Ciudad de México. Y esta ruina que podemos observar acá es una de las principales representaciones que se tienen de este templo como tal en esta ciudad. Acá podemos observar y dice nuestra información. ¿Qué es Mesoamérica? Se entiende como Mesoamérica a cierta región central del continente americano. Entonces, es como la parte concentrada, ¿verdad? En la meseta que se tiene en América Central, que va desde la mitad meridional de México, que les decía, ¿verdad? Que ahí estaba, por ejemplo, en Yucatán, y también, por ejemplo, comprende Belice, que ya hemos hablado en otros cursos que Belice comprendía Guatemala, ¿verdad? Por ende, es que no se puede limitar a esa situación. El Salvador y la región occidental de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Vean hasta dónde abarca entonces esa situación. Y en algún momento, ¿verdad? Yo les he dicho, por ejemplo, a ustedes que el devenir de ellos fue un caminar extenso y que después ya nosotros vamos a ver si recordamos, por ejemplo, en Perú, ¿verdad? Están los incas y los incas pues tienen una similitud a ellos. Si nosotros vemos en México los aztecas tienen una similitud a ellos y aquí ya mencionamos a otras, ¿verdad? Los olmecas, los toltecas, los mexicas. Ahí ya nosotros estamos entablando que no solamente era una cultura como tal, sino comprendía varias y que estas varias pues disfrutaban o se relacionaban a distintos rasgos culturales. Otra similitud, ¿verdad? Va a ser la producción, el desarrollo, la educación, la forma de establecerse.
y ya en adelante vamos a poder observar cada uno de esos elementos. Entonces dice, esta región fue la cuna de la civilización mesoamericana, de gran variedad étnica y lingüística. Y por eso es de que nosotros, ¿verdad? En Guatemala, si vemos, por ejemplo, a esta cultura maya, dijimos que tiene los 22 idiomas, ¿verdad? Y que hay uno que ya desapareció. Luego tenemos, dice, protagonizada por las culturas precolombinas, es decir, antes de la colonia, como la olmeca, tolteca, maya y lo que es la méxica, entre muchas otras, desde más o menos el siglo, óigase muy bien, 26 antes de Cristo, hasta la llegada de los conquistadores españoles, que fue a finales del siglo XV después de Cristo. Muchos siglos anteriores, pues estas eran las civilizaciones que mantenían este territorio y que por ende, pues cada una gobernaba, ¿verdad? Un fragmento de la misma, que ellos fueron, pues, moviéndose de territorio en territorio según la necesidad de poder encontrar los elementos básicos, agua, comida, un territorio plano, un territorio para poder habitar, para poder ya establecerse como una tribu. Entonces ahí es como encontramos este desarrollo del cual estamos hablando. De esta manera, cuando se habla de Mesoamérica, no se refiere a una región geográfica sin cultura, es decir, no es un territorio común y corriente, ¿verdad? Como para hablar en un océano, ¿verdad? Que solo es la extensión de agua como tal, sino que en este caso estamos estableciendo cada uno de los elementos que componen esas culturas que asentaron este territorio. Su nombre significa América Media, lo que les decía, o sea, la parte central, ¿verdad? De lo que es América. No debe confundirse con Centroamérica, porque también la parte centroamericana pues comprende otras extensiones distintas a la región mesoamericana, pero sí es parte de ella, no lo podemos olvidar. Organización Económica Internacional que abarca los diversos países antes mencionados, ¿verdad? Dijimos México, Belice, Guatemala, parte de El Salvador, de Honduras y de Nicaragua, hasta ahí. La definición concreta, que es exactamente Mesoamérica, sin embargo, es materia de debate, porque algunos solo pueden establecer que, por ejemplo, una de los territorios o asentamientos, cuando se habla siempre, por ejemplo, de mayas, todo el mundo dice, Mesoamérica. Y otros ven solamente esa parte, ¿verdad? De poderlo establecer. Pero también se tiene que tomar en cuenta que no fueron los únicos. Dice, los diversos estudiosos de esta compleja civilización, una de las cunas conocidas como la especie humana, difieren respecto a fechas de inicio y sus rasgos definitorios, dados que se trató de una civilización muy diversa. Si ustedes volvemos otra vez a hacer cuenta, óigase muy bien, los 26 siglos que se mantenían antes de Cristo, imagínense ese rasgo distintivo, estamos hablando similar a los que nosotros vimos al inicio, por ejemplo, del hombre primitivo, cuando vimos, por ejemplo, a la evolución que tuvo, ¿verdad?, del primate como tal. Dice, en este caso, pero con mucho contacto interétnico, cuyos pueblos hablaban una serie de lenguas provenientes de las siguientes familias. Estaban los otomaguina, estaban los mayense, están los mexizoqueana, está totonaca y lo que es uto azteca. En este caso, cada uno de ellos derivó un lenguaje específico que fue desarrollado. Si bien es cierto, por ello es que nosotros encontramos estos 22 idiomas, porque vuelvo otra vez a repetir, esa mezclanza de culturas que se tiene, pues va a dar origen a ello. En su momento, cuando vimos, por ejemplo, la cultura egipcia, les decía, los egipcios entablaron lo que fueron los jeroglíficos y parte de un alfabeto que más adelante fue modificado y perfeccionado para ellos, ¿verdad? En este caso, para los fenicios, y que de los fenicios, pues es que nosotros tenemos este alfabeto arábigo como tal. Entonces, cada uno, pues va a tener semejanzas o similitudes porque de ellos es que ha derivado estas situaciones de idiomas que nosotros conocemos relacionados a estas culturas. Dice, lo que sí está claro es que
las distintas culturas mesoamericanas compartían algunos rasgos de civilización, como fue la economía agrícola, con el cultivo de maíz principalmente, por la similitud, no solamente en lo que comprende a territorio, vamos a encontrar similitudes, ¿verdad? De climas o los microclimas, que en algún momento también hablamos de zonas geográficas, el calendario ritual de 260 días y el civil que establece 365 días. Ya nosotros ahí como tal sabemos entonces cómo se establece cada uno de estos elementos. La ausencia de metalurgia, los sacrificios humanos como una práctica usual en una religión politeísta y ciertos elementos de su arquitectura, alfarería y mitología como los dioses que fueron Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y esta parte de acá, el dios Quetzalcóatl, es un elemento fundamental que se puede establecer acá en esta simbología. Por eso es que los estudios que establecen, ¿verdad?, acerca de ellos van más allá de la comprensión de la civilización actual. Porque en este monumento que podemos ver en pantalla dice que cuando se da el cambio en el equinoccio, dice que estos elementos que podemos observar aquí reflejan con el sol, reflejan aquí y se va formando una serpiente. Y en las escaleras se puede ver cómo desciende la serpiente. Y esto, o sea, va más allá de la situación, por decirlo así, ¿verdad? Que se pueda establecer. Alguien puede decir, bueno, es una construcción diseñada para eso, pero ¿qué significaba en aquel momento? O sea, era un cambio de era, de tiempo, perdón, que se iba a mantener. Y por esa situación, ¿verdad? Que se establecen muchas situaciones en cuanto a religión. Vuelvo e insisto en esta parte. No eran politeístas, más sin embargo, ¿verdad? El mención de muchos dioses hace la creencia de ello como tal, pero les hacía yo mención, ¿verdad? En algún momento decía un antropólogo que no se trata de que tuvieran un dios para cada cosa, sino era la representatividad del dios en esa situación o en el momento que se podía establecer. Y él hacía la similitud con una religión, ¿verdad? Decía, en esta religión se establece, ¿verdad? Que en la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo se establecen eventos puntuales de los cuales hay eh, un momento puntual para establecer, ¿verdad? La significación que tuvo. Entonces, él hacía alusión a esa significación que se tenía, por ejemplo, con los mayas. Daba otros elementos, ¿verdad? O otros argumentos que nosotros en este momento todavía no los vamos a abordar, pero para que se tome en cuenta de cómo se establecía. A pesar de sus obvios contactos y semejanzas, las culturas de Mesoamérica jamás lograron una unidad política en sus naciones. Nosotros no vamos a pensar, ¿verdad?, que todas estas civilizaciones estaban unidas y que vivían en paz. No, 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 no. Definitivamente cada lugar siempre va a tener un monarca, un presidente, un guía, un jefe, un dios, un líder, etcétera. Porque así es como se establece, ¿verdad?, cada uno de sus elementos. Luego, con la conquista que viene, en este caso, del de los españoles, sus territorios y sus sobrevivientes fueron incorporados a un virreinato de Nueva España. ¿Por qué nosotros vamos a establecerlo como parte del virreinato? Porque no es el reinato como tal, ¿verdad? Sino solamente están sometidos al reino español como tal. Y que en este ya nosotros hemos hablado mucho, por ejemplo, en lo que es cultura, de cómo se estableció, ¿verdad? Esta imposición de esta cultura española a estas otras culturas, que otras culturas ya mencionamos, ¿verdad? Las mexicas, las olmecas, las toltecas, las aztecas y las mayas como tal. De ello es que nosotros estamos ubicando esta parte de las culturas mesoamericanas. Hasta ahora se conocen dos conjuntos de culturas mesoamericanas gracias a las, dice, remantes de su tradición y a los numerosos yacimientos arqueológicos de la región, clasificadas conforme a la raíz lingüística del idioma. Nosotros vamos a establecer que los mayas, si bien es cierto, fue una de las civilizaciones más grandes dentro de estas mesoamericanas, no solo cubrieron gran territorio,
cubrieron lo que era la defensa del mismo, el reinado, y establecieron muchas situaciones que fueron sometidas a otras civilizaciones. Por lo tanto, se establece, ¿verdad?, que el territorio es extenso. En algún momento les he dicho que cuando tengan la oportunidad, vayan y busquen el documental que habla sobre el territorio real que comprende Mesoamérica en cuanto a los mayas. Es extenso, es inmenso, y poderlo ver de forma tridimensional, se queda uno atónito de poder observar cómo esa civilización, o sea, tenía grandes arquitecturas y que nosotros ni siquiera nos imaginábamos cómo era el desarrollo que ellos tenían. Posiblemente era más avanzado en algunos elementos que hoy en día nosotros todavía desconocemos. Tal vez no tanto en una tecnología científica, ¿verdad? O mecánica como, por ejemplo, robotizada, pero sí, de todas formas, la tecnología la tenían muy avanzada. Imagínense solo pensar cómo subieron, ¿verdad? Cada piedra tallada a cada pirámide establecida. No solo con eso nos podemos nosotros poder dar cuenta que sí existía de todas formas un avance. Dice los pueblos de habla otomanguera, los más antiguos de estos datan a unos 8,000 años de antigüedad aproximadamente. Ocupaban los territorios de México Central, desde donde se esparcieron a todo el continente. Esto incluye las culturas de los otomíes, mazahuas, tlahuicás y lo que son matlatzincas, jonases, pames, entre otros. Y vean, la pronunciación de estos nombres, pues claro está, están establecidos en ese idioma que ellos hablaban. Regularmente, uno de los elementos fundamentales vamos a encontrar en México el náhuatl, y ese es otro también punto primordial de esa cultura como tal. El pueblo de habla maya, los pueblos que hablan mayense se concentraban en la península de Yucatán, en la otra parte de México, ¿verdad? Hacia Guatemala. En las tierras altas de Guatemala, Chiapas, desde donde se expandieron también hacia otras regiones. Su conocido exponente son los mayas, los huastecos, los zapotecas, los olmecas, entre otros. Y ellos son los que conforman, óigase muy bien, nuevamente vuelvo a repetir, ¿verdad? A esta cultura maya como tal. O sea, no son del todo, o los únicos, llamémoslo así, de los que nosotros hoy en día conocemos, ¿verdad? Sino son otras culturas más grandes, las que hoy en día pertenecen a la cultura maya, podríamos decir hasta que son subculturas, ¿verdad? Pertenecientes a las iniciales. La historia de Mesoamérica, la civilización mesoamericana, se estudia en base a un tiempo categorizado en 4 grandes etapas: el periodo preclásico, el clásico, el epiclásico y el posclásico. Y estos 4 periodos son los que ustedes van a exponer. Ya está la asignación en la plataforma para que ustedes puedan observar. Nosotros vamos a darle mucha prioridad a esta parte, porque la significación arqueológica cultural que se posee todavía en Guatemala es un elemento representativo para poder generar turismo. Y no solamente desde el punto de vista arqueológico, sino también de la esencia y la raíz de la cultura que hoy prevalece. De algunos rasgos, les decía siempre, ¿verdad? Científicos, políticos, astronómicos, astrológicos, ¿verdad? Porque en este caso podemos observar, ¿verdad? A través de la cuenta del tiempo, cómo se establecen, ¿verdad? Los días, los meses, pero no solamente en el calendario gregoriano, sino en este caso en un calendario maya. Y eso es lo que nosotros vamos a destacar de este periodo. En el periodo preclásico, yo lo voy a ver aquí muy, así muy generalizado. Ya ustedes van a especificar los elementos que comprenden. Cada cultura, cada sociedad, cada grupo social va a tener lineamientos. Les decía, una religión, una educación, una forma de organización política, una producción, un trabajo, una división social, etcétera. Y cada uno de ellos, ¿verdad?, hace ese conjunto como tal de sociedad. Y por lo tanto, entonces, eso es a lo que nosotros vamos a especificar en la exposición que ustedes van a realizar.
Mientras que yo solamente voy a dar datos concretos. Acá dice entonces el periodo preclásico. Hay una divergencia respecto al inicio real de este. Y ya lo mencionábamos. Si nosotros estamos hablando en este caso de que en algún momento, o sea, se establece del siglo XXVI antes de Cristo, se considera, ¿verdad?, que pudiera haber establecido, o sea, un tiempo todavía más antiguo que este. Y que por lo tanto, ¿verdad? Podríamos estar hablando también de hombres primitivos en ese proceso de evolución, ¿verdad? No en la evolución que nosotros concebimos a un ser humano, sino una evolución todavía precaria. Dice además, los más antiguos restos de cerámica hallados en la región, este periodo se divide a su vez en 3 etapas. Recuerden que todo va a estar basado a los vestigios que se puedan tener y aquí menciona que es la cerámica uno de estos elementos que presenta esta distinción como tal. Por eso es importante, les decía, ¿verdad? Cuando nosotros enmarcamos estos elementos, porque de forma antropológica no podemos verificar, ¿verdad? Si a ciencia cierta todos los restos son detallados a un periodo o a una fecha exacta, sino tiene que darse, ¿verdad? Ese estudio así muy puntual y científico de establecer rasgos culturales, esos vestigios, les decía, arqueológicos que se puedan tener. El periodo preclásico temprano va desde el siglo XXVI al siglo XII antes de Cristo. Este comprende casi que la mitad del inicio de este periodo preclásico. El preclásico medio conforma del siglo XII antes de Cristo hasta el siglo VII, siempre antes de Cristo. Es un poco menor el lapso que se mantiene, ¿verdad? Mantiene más el inicio, que sería el auge, y el desarrollo pues va en ese proceso. Y luego el periodo preclásico tardío, que va desde el siglo cuarto, perdón, antes de Cristo al siglo II. Y este también es muy corto. Le vamos a prestar atención a esta parte. El inicio, pues claro, estos son los vestigios que se tienen de ese desarrollo. Y el periodo preclásico tardío, vamos a encontrar que es la evolución específica de este periodo y que el lapso es muy corto porque se traspasa o cambia a un periodo más avanzado. No es como cuando vemos, por ejemplo, un periodo normal, ¿verdad? Un inicio, un desarrollo y un final. Y en el final sabemos que ahí terminó y concluyó. En este no, porque en este nos permite a nosotros conocer la evolución y el inicio de una situación más avanzada. Luego tenemos el periodo clásico, es la etapa y se caracteriza, dice, por la aparición de grandes ciudades cosmopolitas y una mayor, diferenciación social entre culturas. Ya acá ya tenemos la división, ¿verdad?, de grupos específicamente. Los picos más referidos del arte mesoamericano y su arquitectura. Ya nosotros en algún momento vimos que la arquitectura de esta civilización es muy bonita, muy extensa y aparte muy compleja de poderla establecer con los símbolos, los jeroglíficos, ¿verdad? Nosotros podemos observar que ellos detallaron puntualmente algunos eventos sociales que los regían como tal, como cultura. Entonces ahí encontramos, ¿verdad?, ese arte y esa arquitectura. Dice, si se quiere, la etapa de esplendor y se divide también en 2 periodos, en lo que es el clásico medio y el clásico tardío. Y en este, ¿verdad?, definitivamente es el desarrollo que se tiene de estas culturas. Va desde el siglo II al siglo VI después de Cristo. Ahí ya cambiamos. Ahí sí ya aparece, ¿verdad?, esa nueva cuenta que se va a entender de cómo establecerse. Y ya en un calendario gregoriano lo podemos establecer, entonces en los años 200 a los 600 como tal. En el periodo tardío se encuentra del siglo sexto, perdón, al siglo noveno, siempre después de Cristo. Y comprende de los años 600 a los 900. El periodo epiclásico, este periodo inicia con la caída de lo que es Teotihuacán
la gran ciudad mesoamericana, producto de las grandes sequías. Y aquí es donde ya encontramos nosotros uno de los elementos del por qué ellos tuvieron que desplazarse de lugares a otros. Se produce una gran sequía, acarrearon con catástrofes sociales y políticas. Dentro de las sociales vamos a encontrar que los sacrificios económicas pues no eran las más idóneas, y por lo tanto si un fenómeno no es establecido, ¿verdad? En algún momento pues llega a generar, ¿verdad? Un problema. De por sí el fenómeno es un problema, pero si no se mitiga, no se erradica, no se minimiza, pues llega a generar un problema más grande. Y el político, ¿verdad? La división de territorios, de poderes, la invasión entre ellos mismos, ¿verdad? Esa pugna de poder que se puede establecer. Surgen entonces las culturas militaristas hostiles, lo que es el preludio a la formación de las culturas del periodo posclásico. Y ya aquí podemos establecer, se recuerdan que cuando vimos la cultura romana, la griega, la egipcia, hablamos nosotros mucho de esta parte militar, y ellos están a la defensa del territorio o la conquista de nuevos territorios. Y con estos dos problemas sociales y políticos, más la sequía, definitivamente tenían que buscar otros asentamientos. Por ello es que en este periodo epiclásico le vamos a dar prioridad a estos elementos, al poder buscar otros elementos donde poderse asentar. Muy bien, de ello hay mucho, mucho que abordar. El elemento mesoamericano comprende, les dije al inicio, ¿verdad? Muchas culturas, no solamente la maya, en la que sí destaca la misma, pero que vamos a seguir trabajando en las siguientes clases. Que tengan un feliz día, pueden pasar a su siguiente clase. Gracias, señor. Muy Señor, bien. disculpe que le quité unos minutos de su tiempo. Señor, en la plataforma, en anuncios generales está posteado lo del correo estudiantil, creo, pero dice que hay que trabajarlo con un maestro, pero pues no nos han dicho nada o todavía falta que nos informe. Es que yo creo que ese correo lo tienen que trabajar con el profe Jonathan Sacor. Es con el supervisor con quien lo tendrán que trabajar. Lo que pasa es que este correo institucional es un instructivo para crear tu propio correo. El problema es que si no lo haces bien, o sea, puede que te confundas y ya no lo puedas generar. Entonces, por eso es que necesitan una persona guía para poderlo establecer. Déjame averiguar quién lo va a trabajar con ustedes. Yo tengo entendido que es el profe Jonathan Sacor, porque él lo trabajó ya con los sextos que son graduandos, y ustedes también son graduandos, ¿verdad? Pero son quintos. Entonces me imagino que él en algún momento va a ingresar con ustedes para poderlo desarrollar. Si él no lo llega a desarrollar en estos días, bueno, no, yo voy a hablar con él más tarde y le voy a preguntar, entonces ya te brindo información sobre ello. Está bien, señor, muchas gracias. Muy bien.